Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, amanecemos como cada jueves pendientes de la apertura de los mercados. Veíamos ayer esa calma tras el desplome del martes en las bolsas. Es verdad que no se recupera del todo la confianza. En Asia, más moderado, pero bueno, por empezar por partes, no sé si comenzar con ese dato de la ralentización en China. Sorprende esa caída en el manufacturero. Es verdad que sí avanza el de servicios por aquello de que se frenan las restricciones, pero la situación es delicada cuando además todo el mundo vigila, ¿no?, el comportamiento de esa segunda locomotora del mundo. Bueno, pues sí, Eva. De hecho, los datos no sorprenden demasiado. Hemos tenido un no manufacturero de servicios de PMI de septiembre en 53,2. Es sido un poquito mejor. El manufacturero por debajo ya del nivel de 50 puntos en 49,6 y el compuesto en 51,7. Y también el Caixin, que queda en esa barrera de expansión o de desaceleración en los 50 puntos. No hay demasiada sorpresa, ya se preveían estos datos que hemos visto últimamente de la economía china. No olvidemos que parece que hemos dejado un poco en segundo plano la crisis de Evergrande, esa crisis inmobiliaria que puede afectar al sector bancario, a metales y minas, a todas las materias primas o incluso al consumo, ¿no?, para los autos o para el lujo. La verdad es que hemos tenido unos primeros 15 días del mes de la vuelta al cole muy tranquilos y esta segunda quincena está siendo, yo diría, que apasionante, ¿no? Tenemos, por supuesto, el miedo a la inflación, tenemos el miedo a un crack energético, ¿no?, que está provocado sobre todo por ese easy money que tanto hemos comentado y también, obviamente, por esa decisión que tenemos de bajar las emisiones de CO2 de una forma quizá demasiado fuerte, demasiado rápida, y ese back to basics dependiendo pues del agua, del sol, del viento, ¿no?, las energías renovables. Yo comentaba en un artículo que lo verde no es gratis, ¿no? Es decir, queremos energías renovables y queremos energías no contaminantes, pero son energías más caras y, por lo tanto, parece que el mercado no está tan preparado como estamos viendo en este posible crack energético. Pero bueno, el miedo a la inflación, por supuesto, y lo que vimos en las distintas declaraciones de Jerome Powell y de la señora Lagarde, pues está presente, ¿no?, con esos datos de inflación que incluso conocimos ayer en España del 4%. Ya Alemania hoy nos puede ir en septiembre al 4,2%. El único que se salva de momento de la criba es Francia, que el dato de agosto fue un poco mejor por debajo del objetivo a largo plazo del BCE, y por supuesto pues esa apreciación del dólar o esa depreciación del euro, que ahora mismo cotiza 1,1606 dólares por euro, ¿no?, lo cual, bueno, pues es un ejemplo de lo que está pasando con los bonos, ¿no?, con la TIR del alemán, que estoy observando ahora mismo en pantalla, que está en 1,51,5, y cómo los precios de los bonos han caído con mucha fuerza, han subido las rentabilidades, las TIRes, las TIRes a largo plazo, como hemos comentado muchas veces, ¿no?, que ese era nuestro objetivo y que estábamos sorprendidos que el boom hace un mes y medio llegara al 0,5% en negativo y ahora estemos pues en un nivel de menos 0,21,4%, más razonable para descontar ese escenario de tapering que empieza a preocupar. Así que muchos miedos en esta segunda quincena de septiembre, en una semana pues que hemos tenido algo más de volatilidad como vimos la semana pasada, pero por caso o por ítems distintos, ¿no?, porque la semana pasada fue todo el colapso de Evergrande y ahora prácticamente ha quedado ese problema que es, por supuesto, importantísimo como la crisis inmobiliaria china, pues parece que queda relegado por ese posible crack energético en países como China, como Reino Unido, como he comentado en algunos de los artículos de los diarios de mercado de Divacons Alpha Value y en mi blog de expansión. Nos has puesto sobre la mesa multitud de referencias sobre las que quería indagar un poquito más. Y antes de cerrar un poco, bueno, si hay manera de cerrar el capítulo de precios y de inflación y de espectro de esta inflación, estamos pendientes, Pablo, efectivamente, esas declaraciones, ¿no?, parece que el tapering llega este próximo mes de noviembre, las TIRes lo comienzan a cotizar y mañana viernes se conoce ya ese dato deflactor, ese PCE, que es vital en ese decisión y dibujo de la FED para decidir qué es lo que va a hacer finalmente. ¿Crees que puede afectar en ese tiempo marcado para el tapering o ya el camino está sellado?
Bueno, yo creo que el camino ya está hecho, porque si algo hemos destacado de la política actual de todos los banqueros centrales, incluso del BOC o del BOE, ¿no? Del Banco de Inglaterra, del Banco Central de Japón y, por supuesto, la Fed y el BCE, es que van telegrafiando lo que van a hacer. Esto no tiene nada que ver con lo que hacía el señor Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal, o incluso Jean-Claude Trichet, del BCE, que cada vez que había una rueda de prensa o iban a tomar una decisión había temblores en los mercados y había muchísima volatilidad. Yo creo que ya cambió con bastante claridad con el señor Bernanke, con la propia Yellen, con Mario Draghi y ahora, por supuesto, con la señora Lagarde. Es decir, las pautas o el camino está bastante bien marcado con un marco macro que si pasa esto, haremos esto. En el caso de Jerome Powell, quizá lo más relevante es que está hablando de los cuellos de botella, cómo están provocando que la inflación se mantenga más de lo esperado. Yo publicaba un artículo, y lo hemos comentado en Negocios Televisión, sobre las mentiricillas del señor Powell. Como si un entrenador pierde 5-0 y esa misma tarde el presidente del club te viene a confirmar en el puesto, es lo peor que te puede pasar, ¿eh? La soga la tienes al cuello. Pues eso es un poco con Jerome Powell. Yo creo que sabía perfectamente que la inflación se estaba disparando. Fijaros en los niveles del precio del crudo en máximos de los últimos 3 años, y eso lo único que puede provocar son tensiones. El empleo se está manteniendo bien, el crecimiento también. Por eso en Estados Unidos estamos alejándonos de esta inflación, que no es en absoluto el escenario central, paro, estancamiento, inflación. Pero fíjate, Eva, cómo estamos en nuestra querida España, ¿no? O cómo estáis, que yo ya sabes que no estoy en España. ¿Cómo estáis en España? Es decir, la inflación al 4%, los ERTEs todavía coleando, una situación de creación de empleo todavía pírrica a pesar de las bases comparables poco exigentes y que está recuperando, y un crecimiento que no olvidemos que el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año estábamos en recesión técnica, y ahora es cuando estamos relanzando el crecimiento. Si ahora nos viene un crack energético, si la inflación se nos dispara o si hay alguna variante que no, Dios no lo quiera, del COVID, la verdad es que el crecimiento podría ser más flujo. Ayer la propia Lagarde estuvo comentando, ¿no?, que la eurozona ha vuelto del abismo, pero todavía no ha salido del peligro. No sé, se presenta incluso un mes de octubre muy complicado, y desde luego las aguas están empezando a ponerse un poquito turbias en estos últimos coletazos del mes de septiembre. Decías trepidante esta quincena y lo que queda por venir. Octubre suele marcar históricamente algunos capítulos muy interesantes y trágicos en la bolsa. Querría que mirásemos, lo ponía sobre la mesa al principio, esa crisis energética que estamos asistiendo, esos precios que se van disparando. Hemos visto cómo esas informaciones de cómo hay empresas extranjeras que ya no invierten en fábricas en China por los cortes de suministro. Vosotros de Deva con Sanfa Value dedicabais, ¿no?, ese capítulo de energía en modo pánico antes del invierno. Quería preguntarte si avanzamos efectivamente hacia una desaceleración por escasez de energía. Bueno, es muy posible. Es muy posible porque había dos factores que yo destacaba en algunos de los artículos. Uno es ese easy money, es decir, el dinero barato y sin ningún tipo de límite, que vamos a empezar a tener menos, es decir, que es normal que empiece el tapering. Y por otro lado, y lo más importante, es el mix de negocio energético. Y insisto, es decir, todos los criterios ESG, todos los criterios de sostenibilidad, y todos queremos que digamos, nuestro mundo sea mucho más verde, pero eso cuesta dinero. Y no sé si muchos están dispuestos a aceptarlo. Y cuesta volatilidad, porque la proyección en los niveles de producción de carbón, de energía nuclear, etcétera, son mucho más sencillos que utilizando el gas y, sobre todo, las energías eólica, hidráulica y solar. Si tenemos un invierno poco ventoso, poco lluvioso, y bueno, el solar de este año hemos tenido un verano bastante poco caluroso, a pesar de alguna ola puntual, eso provoca tensiones en los precios de generación, y con un sistema, en algunos casos como Reino Unido, como también en España, con precios contenidos, con precios mayoristas
contenidos, muchas compañías van a llegar a la quiebra, como ya estamos viendo en Reino Unido. La situación es bastante compleja, pero bueno, es lo que queremos. Yo creo que hemos apretado el acelerador demasiado rápido y a la persona de la calle habría que explicarle, oye, ser más verde nos cuesta muy caro. Publicamos en el artículo cómo los WACC, los costes medios ponderados del capital, suben enormemente porque es un coste para las empresas readaptar su sistema productivo a que sea más ecológico, y cómo los ROEs o los ROCE, los retornos sobre los fondos propios, los retornos sobre el capital empleado, son menores. Es decir, las empresas ganan menos, muchas llegan a la quiebra, lo que está provocando esa tensión en los precios. Una parte importante, 50%, por la subida del precio del gas, pero obviamente se consume más gas para el ciclo combinado, etcétera, porque las energías más contaminantes y más baratas empiezan a estar endemoniadas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una decisión que tenemos que tomar si nos rascamos el bolsillo y pagamos todo porque sea más verde, o a lo mejor hay que dejar un poco de lado los carriles bici. Así que, bueno, esa es un poco la visión de una casa independiente que intenta decir las cosas como son y no ser hipócritas con este tema energético que a todos nos atañe. Por eso, te pedimos este análisis. Pablo, antes de terminar, tengo dos cuestiones más que quiero poner sobre la mesa. Por una parte, mirando el sector energético, tenemos a Naturgy, ya ha dicho IFM, que recordemos que estamos en el plazo de aceptación de esa OPA, que está dispuesta, de hecho, a quedarse sin el dividendo si las condiciones de la compañía así lo precisan. No sé cómo ves la situación en medio de esa lucha sobre si entrar o no los grandes, ¿no?, accionistas de la compañía en la OPA o no, o sobre todo esa postura sobre el dividendo. Bueno, yo creo que ha sido una especie de pataleta y no ha sido tanto una visión del dividendo, es un poco atacar por la retaguardia a Caixa, ¿no? Al holding de la Caixa, pues porque obviamente coge unos pingües dividendos de la compañía para financiar sus actividades. Al final es complicado que lleguen a alcanzar ese 22,7%, pero han dicho incluso que estarían dispuestos a aceptar una OPA que le hiciera un 10%. Y sobre el dividendo, bueno, lo que han dicho es que si hay que utilizar ese dinero para invertir, que ellos no buscan como fin estratégico en la posición de Naturgy los dividendos, sino están a muy largo plazo, hablaba incluso de 100 años, para entrar a una compañía con una visión de inversión. O sea, que prefieren prevalecer la inversión a sacar dinero de la caja de la compañía y pagar dividendos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, porque se ha movido mucho más de lo que esperábamos. Tenemos hasta el viernes que viene, el 8 de octubre, para ver qué va a pasar. Pero bueno, la verdad es que ha empezado a sacar las garras IMF, algo que no se preveía para defender su posición estratégica a largo plazo en Naturgy. Y ya para terminar, Pablo, hoy bueno, despedimos mes, finaliza esa prohibición, esas limitaciones del Banco Central Europeo al reparto de dividendos en la banca. Es verdad que ya tenemos puesto sobre la mesa ese primer pago de Bankinter. Santander ya ha anunciado cuál será. Algunos ya dibujaron ese payout que van a abonar, aunque no tengamos fecha. Pero bueno, más allá de eso, no sé si ves, parece que ninguno recupera niveles prepandemia. ¿Cuál es el escenario que ves para el sector en esta nueva etapa y cómo ves esos dividendos que se están anunciando? Pues somos mucho más optimistas, Eva. De hecho, las carteras que hemos tendido más al válido respecto al growth para adaptarnos a esta nueva situación, si hay inflación, hay subida de tires, es decir, si los tipos largos comienzan a coger pendientes, que era nuestra previsión, pero que le estaba costando tiempo, eso es muy bueno para los net interest margin, para los márgenes de intermediación de la banca, ¿no? La diferencia entre el activo y el pasivo bancario. Para no enrollarnos, Santander ha dado el primer paso diciendo, señores, vamos a pagar un 40% del beneficio ordinario del grupo, que son unos 1.700 millones de euros, 50-50 en dividendos en mayo y noviembre y recompra de acciones. Eso es una muy buena medida y, de hecho, hemos visto, Eva, ya sabías que nosotros en las carteras y en los fondos que gestiono no teníamos valores españoles dentro de todo el amplio abanico que tenemos de oportunidades de inversión, tanto en Estados Unidos como en Europa, y las carteras europeas tampoco. Estuve comprando ayer Santander
hacía muchísimo tiempo que no comprábamos. Los bancos pueden ser un sector muy interesante en este nuevo escenario inflacionista y de subida de tipos largos. Santander ha dado, como siempre, pionero en esta nueva política de dividendos después de que el Banco Central Europeo los autorice. Yo creo que es una buena inversión. Es interesante tomar posiciones en este sector. Y como decíamos, el IBEX, que está bastante rezagado respecto a sus comparables europeos, empezó a coger fuerza. De hecho, ayer fue el mejor índice de los europeos con un 1,25% respecto a un más 0,53% del Eurostock. Es decir, las cosas pueden cambiar en cuanto a cerrar ese gap del IBEX respecto a los índices europeos, y el sector bancario es especialmente importante por el peso en el selectivo español. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias una vez más, Pablo García, director de Diva con Safa Value. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias.